Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas. Hablamos de salud especialmente y sin duda todos estamos de acuerdo en entender la salud como un derecho humano inalienable, pero además como un bien social y colectivo. La pregunta que sigue es, ¿esto hace que la salud pueda ser accedida sin límites? O sea, todo lo que nosotros querramos podemos tenerlo en nombre de la salud. Es la gran pregunta que se hace cuando pensamos en judicialización de la salud, que para algunos ya se ha convertido prácticamente en el cuarto subsistema que existe en la República Argentina, ¿no? Además de los 3 reconocidos en esta materia. Sobre eso vamos a hablar hoy, sobre el impacto de la judicialización que aparentemente viene siendo cada vez mayor, más en aumento las demandas, las formas de obtener el derecho a la salud a través de amparos judiciales. Estuvimos conversando con el doctor Oscar Trejo, que es médico legista y médico forense además del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, y nos hablaba de esto, del incremento constante en este tipo de demandas. La judicialización de la salud siempre tuvo como cara más visible todo lo que fue la problemática de la responsabilidad médica, que se conoce como los juicios por malpraxis. Eso ya de por sí trae aparejado, y la experiencia la vimos en otros países como Estados Unidos, un incremento del costo en la salud por el hecho de las medidas diagnósticas que los médicos, no todos, tratan siempre de asumir para estar más cubiertos en el caso de tener algún mal tratamiento, algún problema en la evolución del paciente y que surja como posibilidad que se le podría haber hecho otra cosa que no se le hizo. Entonces, en muchos casos se sobreabunda con todo lo que es el arsenal diagnóstico y a veces terapéutico solamente para estar cubiertos. Pero esto ahora, desde hace ya unos años, lo que yo veo que está invadiendo, se está sumando, no es que desaparecieron los juicios por malpraxis, se suma, es la judicialización por todo lo que es los recursos de amparo, todo lo que es la búsqueda por parte de los beneficiarios de las obras sociales, de los prepagos y aún en el sistema de la salud pública, de medidas terapéuticas que o bien no están del todo demostrada su eficacia, o que son medidas que pueden ser sustituidas por otras que habitualmente tienen menor costo y por eso son los que los financiadores de la salud tratan de que se utilicen en primera instancia y solo ante su fracaso la búsqueda de otras medidas más novedosas como tratamientos con anticuerpos monoclonales que hoy están muy en boga, que si bien su eficacia es indudable, es una medida terapéutica muy buena, hay que buscar siempre la indicación precisa para esa medida y se utiliza generalmente por protocolo ante el fracaso de otras medidas que son las medidas de uso corriente para determinadas patologías. Nos visita nuevamente el doctor Andrés Pillón Rivier, que ya es un amigo de la casa. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, recuerdo que es el director ejecutivo del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Doctor, ¿qué hacemos mal? ¿Somos los pacientes los que procedemos mal cuando judicializamos? ¿O hay un sistema que no está a la altura de las circunstancias y de los tiempos que corren y que lleva a que los pacientes tomen esta actitud? No es una pregunta fácil porque son muchas cosas. Entiendo que Son sí, muchas ¿no? cosas juntas, pero en líneas muy generales la judicialización puede tener dos facetas. Sí. Una que en Latinoamérica es la más frecuente, quizás acá en Argentina no, es gente que reclama cosas a las que tiene derecho y no se las dan. Bien. Eso es algo bastante común en la región. Alguien que por su plan o el sistema de salud se lo tendría que dar y tiene derecho por ley o por los reglamentos que hay, de alguna forma el sistema se lo niega y tiene que recurrir a la justicia para que se lo den. Esa sería una forma de judicialización positiva, digamos, porque ayuda a que la gente acceda a cosas a las que tiene derecho. Tiene derecho y no están cumpliendo. No está cumpliendo. Perfecto. Después hay otra faceta distinta que es aquella gente que reclama algo que el sistema no le quiere dar cobertura y que no queda tan claro si corresponde o no. Y se termina resolviendo en la justicia, lo cual no es bueno. Pienso que no es la culpa de los pacientes, porque el paciente naturalmente
es un pensamiento que está buscando lo mejor para sí, así que no es culpa del paciente. Pero sí, como vos dijiste, hay algo del sistema de salud que no funciona bien. Porque la judicialización es un problema en sí, pero es una manifestación visible de un problema mucho mayor, no tan visible, que es la falta de un marco legal correcto en Argentina para regular estas cosas. Claro, porque entendemos que han ido creciendo, ¿no?, las demandas y esta forma de presentar amparos para obtener derechos o recursos o prestaciones o medicamentos que el paciente considera que necesita. Pero claro, una cosa es cuando realmente se trata de situaciones excepcionales, de algún medicamento muy costoso que esté en discusión o sin la base científica necesaria para su aprobación o alguna práctica puntual. Pero digo, me parece que hay mucho también de derecho vulnerado, ¿no?, en la presentación judicial, digamos, de planes que no se cumplen, de plan médico obligatorio que no responde. No sé cómo lo evalúan ustedes, digamos. ¿Qué es de lo que más hay de estas dos planteos? Mira, en la región, como yo digo en Latinoamérica, la mayor parte de los reclamos es gente a la que le niegan cosas a la que tiene derecho. En la Argentina tampoco hay muchísima información disponible no se puede, claro, para cuantificar. Pero no es ese el principal problema. La mayor parte de las veces la gente reclama, y me enfoco sobre todo en los amparos, que es la parte más visible, reclama tratamientos costosos, en muchos casos, a los cuales no está tan claro si corresponde o no. El sistema de salud considera que no, por algún motivo, y recurre a la justicia, y la justicia muchas veces termina obligando al sistema de salud a cubrirlo. Si ese resultado es bueno o no, es muy difícil de saber. Nunca se sabe. Claro, nunca se sabe. Y si es bueno, eventualmente, si la decisión de dar cobertura es buena, muchas veces no lo es, porque muchas veces deciden o obligan a dar cobertura a algo muy caro y que no es efectivo, quizás, y eso pone en riesgo a las instituciones de salud del país. A veces tienen que pagar millones y millones por un tratamiento que quizás no está justificado. Pero aun cuando eso sea bueno, esa decisión beneficia solo a esa persona que inició la demanda, a nadie más. Todos los demás pacientes que son como él no tienen ninguna chance de beneficiarse, porque esa judicialización es solo para ese caso en particular, que es otro aspecto negativo. Es decir, que aun cuando la decisión sea buena y ayude a que alguien acceda a algo que lo va a beneficiar, no es buena porque solo beneficia a esa persona. O sea, no sienta precedente como en otros temas, digamos, cuando hay decisiones judiciales que sientan precedente, no sería este el caso. Exacto, no sienta precedente y además produce mucha inequidad. Sí, sin dudas. Acá creo que se plantean, doctor, dos grandes cuestiones. Por un lado, esto que planteábamos al principio del programa, ¿es la salud sin límites? ¿Es el acceso a la salud a cualquier precio como primer tema? Y habría que agregar en desmedro del resto, de pronto. Y segundo tema, los jueces que deciden sobre con qué formación, con qué conocimiento, con qué capacidad pueden decidir sobre cuestiones de salud. Y esto no los responsabiliza, digo, de lo que les toca, ¿no? Tal vez es una carga extra que tienen encima. Sí, es que yo pienso, lamentablemente, los jueces no tienen no tienen otra posibilidad. ¿Quién se va a animar a contradecir un pedido de salud? Bueno, además que ellos es contra lo que pueden accionar. Ese es un problema de la Argentina más estructural, digamos, ¿no? Suponete que una persona tiene una determinada enfermedad y su sistema de salud le dice, bueno, nosotros a usted le podemos dar cobertura para el tratamiento A, el tratamiento B, pero el tratamiento C no se lo vamos a cubrir. Y esa persona no está de acuerdo con esa decisión y recurre a la justicia. No hay muchos elementos tampoco para que el juez decida si esa decisión estuvo bien. Claro. En otros sistemas de salud, en otros países donde existen agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, por ejemplo, que podría ser parte de la solución en este caso, hay un proceso mediante el cual se llegó a esa decisión de no dar el tratamiento C. Entonces quizás el sistema de salud analizó la evidencia científica, convocó expertos y después de tener todo eso en cuenta, llega a la decisión de que no hay motivos para dar el tratamiento C porque quizás es más costoso y no ofrece ningún beneficio adicional sobre el A y el B. Y eso sería de referencia fundamental para una decisión. Exacto, eso sería clarísimo. Ahora, ¿eso significa que los pacientes no tienen derecho a reclamar y que la justicia no interviene? No, por supuesto, aún en estos países la justicia puede intervenir igual, porque alguien puede pensar ese proceso mediante el cual se llegó a la decisión no estuvo bien hecho. Por ejemplo, no tuvieron en cuenta este trabajo científico que muestra que en estos pacientes el tratamiento C está justificado. Entonces, la justicia puede cuestionar al sistema de salud, es válido. Pero en este caso, ¿qué pasa? Se cuestiona el proceso mediante el cual se tomó la decisión y si hubo un error, la justicia puede obligar a cambiar la decisión,
pero no para ese paciente individual, para todos los pacientes, porque estaría claro que el tratamiento A y B corresponden a ciertos pacientes, pero los que tienen cierta característica tienen que recibir el tratamiento C. Entonces, no es que la justicia no tiene que intervenir, la justicia está para eso, para cuidar los derechos de las personas en cualquier parte del mundo. El problema es que aquí no tiene muchos elementos sobre los cuales intervenir, ¿no? Es solo, bueno, el señor Juan Pérez que está reclamando este tratamiento C por una indicación del médico y, bueno, actúan sobre eso. Sin duda. El nivel de debate es diferente, el nivel de planteo es diferente, como usted lo ha contado, doctora, a partir de la existencia de un organismo, como podría ser la agencia, que echara luz sobre todas estas cuestiones, que diera hasta argumentos para que sí o para que no, y hasta lugar al cuestionamiento propio, ¿no? Ahora digo, entonces, ¿es mucho hablar de un cuarto subsistema realmente, como decíamos, o como algunos piensan, cuando vemos el impacto de la judicialización en nuestro sistema sanitario argentino? No sé. Tiene un impacto importante, claro. Y tiene un impacto visible e invisible también, ¿no? Porque el visible es cuando la justicia obliga a dar cobertura a tratamientos muy costosos. A veces estoy hablando de, no sé, un paciente que obligan a cubrir $1,5 millones para llevarlo a hacer un trasplante a Estados Unidos, por ejemplo, cuando quizás no está justificado o no está indicado, o se podría hacer acá. Y esas cifras de millones de dólares o cientos de miles de dólares no son raras. Así que sí, a uno le parece que es un montón, pero evidentemente es cada vez más cotidiano. Debe ser más frecuencia. Ahora, pero doctor, digo, el paciente no se le ocurre solo terminar con esa, digamos, determinar que entonces mejor me voy a Estados Unidos. Digo, ¿hay alguien que se lo está indicando? Entiendo que un profesional médico está sugiriendo, un equipo. Digo, ¿dónde empieza toda esta cadena que termina en presentaciones, no? No, sí, totalmente. Es falta de estas reglas claras también, ¿verdad? Claro. Porque también si esas mismas reglas que definen la cobertura son muy útiles para nosotros los médicos también. Tener una guía de práctica clínica que determina que los pacientes con esa característica reciben el tratamiento A o el B o el C es una ayuda para todos. Claro. Ante esta falta de guías, bueno, los médicos a su criterio, a veces también respondiendo a intereses, es muy difícil de saber, prefieren indicar el tratamiento C aunque no esté justificado. Mientras tanto, ¿en qué instancia está la agencia y la posibilidad de que exista este organismo que usted menciona, que sería realmente tan esclarecedor, ¿no? Sobre situaciones así en estas y en otras cuestiones, digo, no sería solo esto, pero en esto, que es un tema de conflicto, sería realmente un elemento para poder conciliar. Sí, totalmente. No es tampoco la solución a todos los problemas de judicialización una agencia, ¿no? Porque hay problemas más estructurales de leyes. Sobre eso quería preguntarle también. Que son más complicados, pero la agencia ayudaría mucho. Vos me preguntaste en qué estado está. Bueno, hay un proyecto de ley, eso ya está en el Congreso en este momento, así que podría llegar a tratarse este año y aprobarse. ¿El año electoral le parece? Porque hay muchos que en general con los temas pendientes en el ámbito legislativo ya nos dicen, no, en un año electoral, ojalá que sí. Es difícil predecir el ritmo del Congreso en año electoral, más todavía. Pero bueno, el proyecto al menos está, creo que tiene cierto consenso entre todas las partes, así que confío en que tarde o temprano va a estar funcionando. Bien, la Agencia de Salud, de Evaluación de Tecnologías de Salud y otros problemas estructurales, me decía el doctor. Antes de avanzar sobre estas otras cuestiones, le propongo escuchar otra parte de nuestra entrevista con el doctor Oscar Trejo, que habla precisamente de cuáles son los elementos que uno puede tener en cuenta para encontrar soluciones, entre comillas, a este fenómeno. A ver. A mi modo de ver, lo primero que habría que implementar sería que ninguna causa de una medida cautelar, o sea, un recurso de amparo, debería llegar a la justicia si antes no pasó por la vía administrativa que está instalada. Si no pasó por la 075 de la Superintendencia de Servicios de Salud, no debería llegar a la justicia, porque el camino administrativo está, hay que usarlo. La gente no lo usa, va a la justicia. Y la justicia a veces tarda más de 48 horas en resolverlo, en un caso urgente. No siempre la vía judicial es más rápida que la vía administrativa. Lo que pasa es que se judicializa de entrada. ¿Por qué? Porque no se exige que antes se use la vía administrativa. Esa sería la solución para mí. Claro, eso a lo mejor tenga que ver con el reclamo más acotado al sistema de salud que uno tenga, prepaga, obra social, Estado, supongo el hospital, ¿no? No, seguro. Pienso que hay muchas instancias antes de ir a un reclamo judicial que se deberían agotar. En algunos casos se hacen y en otros casos por alguna decisión va directo a la justicia, lo cual no es bueno, ¿no?
Doctor, ¿cuáles son los otros aspectos que usted decía? No es solamente la causa de judicialización, o mejor dicho, no es solo, por ejemplo, la agencia lo que podría mejorar el tema de los amparos. ¿Dónde más hay? ¿En el propio programa médico obligatorio? ¿En las leyes? ¿En dónde hay fisuras para que el sistema no esté cumpliendo o la gente esté reclamando, digamos? Claro, lo más básico es que exista en el país o en el sistema de salud un proceso justo para tomar este tipo de decisiones. Y que el proceso sea justo significa que sea transparente, que sea explícito, que cualquiera lo pueda ver, que escuche a todas las partes interesadas y que sea también apelable la decisión que se toma. Pero los países tienen que tener mecanismos explícitos para decidir qué cubren y qué no cubren. Entonces, claro. No es que a alguien le indican el tratamiento C y le dicen que no, caprichosamente. Eso debería pasar porque primero hubo un proceso donde se analizó toda la evidencia científica de ese tratamiento C, se convocó a expertos, se convocó a pacientes, se convocó a los que producen la tecnología y se llegó a una conclusión. Quizás la conclusión sea que existen el tratamiento A y el B y que el C no tiene justificación o que es menos efectivo o menos seguro. Pero primero tiene que existir ese proceso de toma de decisión, que hoy en la Argentina no existe. Claro. Ese es el punto fundamental. ¿Eso va a evitar que haya judicialización? No, pero como hablábamos recién, la judicialización va a estar enfocada en ese proceso que entonces se cambiará la decisión. Sí, cambia el eje todos. de debate, exacto, además. Exacto, claro. No es solo para un paciente individual, Totalmente. No es ese gasto de cientos de demandas a veces parecidas y que benefician al final a las pocas personas que tienen los medios para llevar una demanda adelante, ¿no? Doctor, ¿por qué a veces lo que sucede es que te dicen, o uno escucha, ¿no? A veces, un medicamento que en Estados Unidos es exitoso y acá en Argentina no está aprobado? Entiendo que hay organismos en cada país, ¿verdad?, que habilitan o que autorizan los medicamentos o los procedimientos. ¿Pero eso qué significa? ¿Que habría que esperar que nuestro país de pronto aprobase ese medicamento? ¿O son como instancias distintas? Algo que puede estar aprobado en un lugar, no está aprobado en otro. ¿Y de qué depende, digamos? Bueno, qué pregunta compleja Estoy esa. difícil hoy con las preguntas, doctor. Pero hay muchas facetas. Primero que en la Argentina los medicamentos sí. llegan muy, muy rápido. Ajá. Siempre, por supuesto, de un país a otro hay demoras, ¿no? Por ejemplo, los medicamentos que se descubren y fabrican en Europa llegan sí. más tarde a Estados Unidos, sí. al revés, los que son de patente americana llegan más tarde a Europa. Claro. Pero dentro de todo, la Argentina es un país que la ANMAT es la agencia regulatoria, la ANMAT funciona muy rápido y generalmente todo lo que está disponible en Europa, en Estados Unidos, muy rápidamente está disponible acá. Bien. A veces incluso antes, puede ser que un medicamento europeo esté disponible en Argentina antes que en Estados Unidos. O al revés, uno de Estados Unidos que esté disponible en Argentina antes que en Europa. Así que no hay un problema de demora, al menos desde mi punto de vista, en el funcionamiento de la ANMAT y en la aprobación de medicamentos. Pero sí hay una diferencia muy importante en que el medicamento esté aprobado y que el sistema de salud lo tenga que cubrir. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, la ANMAT o la agencia regulatoria del país que sea puede aprobar un medicamento para que se venda en el país, pero eso no significa que sea obligatorio usarlo en todos los casos. Simplemente la agencia regulatoria, la ANMAT en este caso, dice, desde nuestro punto de vista, cumple ciertos criterios mínimos, está disponible. Si los pacientes quieren, si los médicos quieren y si el sistema de salud lo quiere indicar, está disponible, pero no obliga a que sea utilizado. Entonces, como es para hablar de este medicamento C que venimos con el ejemplo, este medicamento C puede estar aprobado por la ANMAT, pero el sistema de salud tiene todo el derecho del mundo de decir, sí, está aprobado, pero nosotros cubrimos el A, cubrimos el B, son tan buenos como el C, quizás son más económicos, quizás son más seguros, no vamos a cubrir el C. Así que algo esté disponible en Argentina no significa que el sistema de salud tenga obligación de cubrirlo para todos los pacientes en todos los casos. Está claro. Así que no hay un conflicto ahí en Argentina. Perfecto, eso quedó claro. Sí, a veces uno no entiende si es porque no entra al país o no se consigue acá, pero está claro, puede estar totalmente aprobado por ANMAT, pero no, digamos, vigente dentro del plan de cobertura. Exacto. Y ese plan de cobertura puntualmente de medicamentos, doctor, que entiendo que está dentro del PMO, ¿verdad? ¿Eso se va actualizando o también está un tanto desactualizado como las prestaciones y demás? Bueno, es el mismo tema. Falta ese proceso explícito para decidir qué entra y qué no entra. Claro. Y ese proceso incluye una definición de cómo se actualiza o cómo se pide que algo se incorpore. Eso también es una cosa muy importante. Los países tienen que definir cómo se define cuando algo va a entrar. ¿Y quién decide eso en este momento, por ejemplo, en nuestro país? No está tan claro en este momento, además depende un poco los sectores, ¿no? La superintendencia tiene cierto proceso establecido,
Se probaron distintos mecanismos donde, por ejemplo, los laboratorios podían pedir la incorporación de sus productos al Claro, lo programa pedían los médico propios obligatorio. productores. Eso requería cierto análisis, pero estamos muy lejos todavía de que ese proceso sea así, transparente, explícito y muy claro para todos en Argentina, ¿no? Es que de no ser así puede estar viciado. Y Por sí, acción u omisión, digo, ¿no? le quita legitimidad al PMO, exactamente, porque cuando algo no está en el PMO, uno tiene derecho a preguntarse si no está porque no es efectivo y porque Claro. fue evaluado o porque, bueno, no fue evaluado todavía o nadie tomó la decisión. ¿Y qué pasa cuando se trata de medicamentos que ANMAT no ha aprobado todavía, digamos, y que de pronto hay un recurso a un amparo que algún paciente requiere de alguna práctica o medicamento que todavía no tiene marco legal, no sé si sería en la Argentina o aprobación al menos? Sí, eso debería ser una absoluta excepción, porque los países en el mundo, los sistemas de salud, Sí. nunca dan cobertura a cosas que no están aprobadas en el país. ¿Y ha pasado esto Por acá? definición. Sí, pasa acá y quizás pasa en otros países, pero te digo, debería ser una cosa increíblemente excepcional de una enfermedad muy severa, de un medicamento muy nuevo, que por algún motivo no está. No podría ser algo rutinario. Pero te digo, ningún país del mundo da cobertura a cosas que no están aprobadas, porque el primer paso es que esté aprobado en el país. Bien. Si no, también se corre un peligro, ¿no? Claro, porque ahí ya ni siquiera hay un respaldo médico, Exacto. ¿no? Doctor, ¿hay un reconocimiento de cuándo empieza, digamos, en Argentina este quiebre de reclamar el acceso a la salud, el derecho a la salud a través de amparos judiciales? ¿Cuál fue el momento, digamos, en que empieza a convertirse en algo casi cotidiano? Sí, no fue algo de Argentina, es algo que en el mundo y muy especialmente en Latinoamérica, en países como Colombia, Costa Rica, Brasil y Argentina, empezó a pasar, diría hace unos 15 años, 10 años más marcadamente, cuando aparecen medicamentos, sobre todo los medicamentos muy costosos, donde la indicación es más discutida. Claro. Así que eso empezó a generar una presión en el sistema y, bueno, estas fallas que estamos conversando favorecen en algunos países más que en otros este fenómeno. Pero te diría que los últimos 10, 15 años es donde es muy marcado. Sobre todo estos reclamos para acceder a tratamientos nuevos, ¿no? El reclamo para que alguien acceda a algo a lo que tiene derecho, eso es otra cuestión. Está claro. Eso respecto del pasado. Y del futuro, digo, con vistas a tecnologías que se desarrollan en medicamentos muy complejos y muy costosos, ¿no? Digo, toda una innovación permanente nos desafía también a decir, ¿y este sistema que tenemos va a bancarse, por decirlo de alguna manera, lo que viene en los próximos años, que no es tan lejano? Digo, no es un problema es un problema casi inmediato, ¿no? Ya no estamos hablando de 50, 100 años para adelante, estamos hablando de los próximos años. Sí, y hoy tampoco. Y hoy mismo tal vez sí, claro. Y no puede acá, ni puede en los países más ricos tampoco. No hay ningún país del mundo, aún los más ricos de todos, que puedan cubrir todas las cosas. Todos los sistemas de salud tienen algunas restricciones. En Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Canadá, en Australia, todos países de altos ingresos, si vos te fijás, ningún sistema de salud cubre todo. Claro, es ilimitado, es casi utópico ese pensamiento, digamos, no es real. Claro, además que Claro. es mucho. Los países, aproximadamente el 10% de su Producto Bruto lo dedican al cuidado de la salud. Acá Argentina más o menos también. Eso es mucho, porque los países además tienen que hacer otras cosas. Claro. Se ocupan de la educación, de la investigación, de Sí. infraestructura, tienen otras prioridades. Así que nadie tiene un barril sin fondo al cual sacar recursos para el sistema de salud. Lo que por ahí cuesta entender es que sea tan difícil ordenarlo, ¿no? O sea, optimizar ese 10% que es un montón. Cuando a veces hablamos de volver a la educación de la salud, de la atención primaria de la salud, quiero decir, de la prevención, o sea, volver a cuestiones sumamente básicas que podrían ordenar, ¿no? Todo el resto. Exacto. Y además se corre ese riesgo también, ¿no? Que si el sistema no está ordenado, quizás se terminan cubriendo cosas muy costosas, Claro. de efectividad limitada, y como los recursos no son infinitos, hay cosas que se dejan de hacer. Quizás lo que se deja de hacer es lo que vos decís, esas intervenciones más básicas, más seguras, más preventivas. Entonces, quizás el sistema de salud pierde tiempo y no previene un cáncer o una enfermedad cardíaca hoy porque no tiene recursos, y quizás sí utiliza decenas de miles en
ese cáncer en un estadio avanzado que ya no tiene vuelta atrás. A lo mejor habiendo hecho los controles en tiempo y en forma, se podía evitar. Da la sensación, doctor, mencionábamos el año electoral, ¿no? Que nunca se termina de cerrar el tema salud. Siempre parece que es algo que va quedando, ¿no? Pasan los gobiernos, pasan los ciclos de cada gobierno y siempre está como pendiente. Esa es la sensación que tenemos. Sí, es así. No sé si un motivo es que el sistema de salud en Argentina es muy bueno también comparativamente. Hace muchos años, hace décadas, los argentinos estamos acostumbrados a tener un sistema de salud bastante bueno, muy amplio, con muy buenos profesionales, buenos hospitales. No hay nadie en Argentina que no tenga cobertura hoy. Es cierto. Y aún sin trabajo, uno sabe que lo van a atender en un hospital, cosa que en otros países no sucede. Y que prácticamente tiene derecho, en teoría, a todos los tratamientos. Así que es muy generoso en ese sentido el sistema de salud argentino. No sé si va a ser posible mantenerlo de esta manera mucho tiempo más, y además ya cruje el sistema, porque si vos mirás hay muchos indicadores de salud en Argentina que son peores que otros países de la región. Claro. Argentina tuvo indicadores de salud muy buenos durante mucho tiempo, tuvo un sistema de salud mucho mejor que el resto de los países de la región. Si vos mirás un poco, eso ya no es así. Hay muchos otros países cerca de nosotros con sistemas de salud mejores, más eficientes y con mejores resultados de salud. Así que quizás ese momento va a ser un cambio importante acá. Ojalá que así sea, doctor. Gracias por volver a conversar con nosotros. Siempre es muy interesante escucharlo. Nos vemos próximamente. Gracias a vos. Gracias. Saludamos al doctor Andrés Pillon-Rivière y nosotros nos encontramos la próxima semana. Hacemos juntos otro programa de salud en todas las políticas. Gracias. Chao. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.